Continuamos con la entrevista en Talentos de Voz. Bueno, la gente que no todo el mundo lo entiende, en la anteúltima de los Vengadores de Avengers, no Sí, Endgame, sino la anterior, precisamente. Está Samuel J. Jackson, que está con sí, un en Viper, y todo decir que después se entiende la historia en Capitana claro. Marvel y todo, Está, pero muchos decís, claro, uno es un poco más grande y lo entiende hasta ahí, pero muchos de los que ven de los jóvenes, vos decís, pero ¿qué es eso? No, no tienen claro. ni idea y es precisamente la primera parte es en esa época, como que recién salió eso y lo hacen, esta es la última tecnología, tenelo, y bueno, después sí, pasaron en la Claro. película como pasan décadas y es de otra manera. Cuando dijiste el Viper me acordé de la película, precisamente. Que primero Ey, no entendés qué pasó en el final de una y después, bueno, en la otra ya sabes un poco más de la historia. interesante, ¿verdad? No, 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 increíble. Nosotros tenemos un programa que es Confusión de Miércoles también, que hacemos juegos, ponemos escenas de película, hacemos Claro. preguntas y todo. Genial. Entonces, claro, uno ve en Wikipedia, no siempre todo verdad, pero bueno, si es una pregunta la otra. Ahora, vuelvo a remarcar, esto, como lo estás contando, es otra cosa, porque no es, bueno, lo estás leyendo y es algo. No, 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 lo explicás de una manera y en el contexto donde se da y todo, que es totalmente diferente. Yo espero que la gente aproveche mucho esta entrevista, porque muchísimo la tiene que aprovechar, porque no es solamente hablar de un tema, no, 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 son... Acá Hannibal es una caja de Pandora, porque empieza a sacar cosas y me encanta. Además que uno tiene una curiosidad y yo me quedo como, si hubiese estado Gabriel en este momento, yo lo hubiese dejado a él y me quedaba escuchando, porque me encanta cuando estamos con otra persona en las entrevistas, a veces pasan Claro. las de los escritores, que estamos con la profesora, con Cecilia, que capaz que se da una charla de un cierto tema y se quedan hablando. Dice, ah, bueno, Claro. Gus, ¿estás callado? No, no, es que me quedé fascinado escuchando porque no siempre se puede dar estar en el programa y estar como un oyente, estar escuchando y prestando atención desde otro lado, y acá trato de hacer eso, alejarme un poco del micrófono y quedarme escuchando porque me encanta, me encanta la manera que tenés de contarlo y todo, más allá de haberlo vivido, o sea, al verlo pasado, sabés bien cómo es y Sí. es otra cosa, me encanta. Bueno, a ver, después de todo lo que fue Star Wars, ¿cómo siguió todo eso? Mira, terminamos de hacer Star Wars y a la semana el dueño de la compañía de doblaje nos dice, chicos, había reunido a todo el equipo de actores y dice, quiero que vean este trabajo. Me lo enviaron de Japón. Están teniendo problemas con el doblaje de esta serie. Los están doblando en Miami, pero el cliente está perdiendo, irónicamente, está perdiendo clientela en el mercado de habla hispana de Estados Unidos y Latinoamérica por los acentos, por lo feo que se oye. Hmm. Historia corta, nos dan los videos, nos muestran los videos. Cuando vemos los videos decimos, puta madre, qué cosa más fea es esto. Pero, lógico, vivíamos en los Estados Unidos, estábamos acostumbrados a Walter Lantz, Walt Disney, Hanna-Barbera. Bueno, ok, pero cuando oímos el doblaje que habían hecho en Miami, decimos, puta, no es posible, ¿qué pasó aquí? Imagínate, era
Mazinger Z. Oye, chico, que vamos a ver. Y así con esas entonaciones. Muy Miami era la cosa. Historia corta que se oía como que parecía que había estado doblado en un baño. Nosotros hicimos un doblaje de prueba. El japonés nos llamó a los 3 días siguientes y dice, go for it, vayan con todo. Entonces lo que hicimos fue terminar la serie, que era una serie de 99 episodios. Nosotros doblamos 40, pero el éxito fue rotundo con nuestro doblaje, tal así que después tuvimos que redoblarla. Y ese doblaje que nosotros hicimos lo consigues en el Mazinger Blu-ray. Y ahí está el doblaje que hicimos nosotros. A mí, por esa característica de hacer voces diferentes, me tocó hacer el Conde Gorgón y el Conde Decapitado. Hola, mi nombre es el Conde Decapitado y le voy a hacer la vida de cuadros a Koji Kabuto. Al poco tiempo viene una competencia con este estudio, pero los que salíamos ganando éramos nosotros, porque no había más actores que doblaran como nosotros en Los Ángeles. Y este estudio trajo Transformers. Oh. Y yo hice la voz de Ultra Magnus. Sí, sí. Hola, mi nombre es Ultra Magnus, el hermano de Optimus Prime. Y después vinieron otras series más. Cuando estuve en la Argentina un tiempo, traduje y adapté más o menos como 4 temporadas del Doctor Who, porque el Doctor Who no se dobla en México, se dobla en Buenos Aires. Y me tocó en Estados Unidos doblar las primeras películas de James Bond y yo era el viejo Q. O sea, esa posibilidad de poder hacer diferentes voces me ayudó mucho. O sea, en toda mi carrera de actor en doblaje, nunca hice un personaje con mi voz. Siempre hice voces diferentes. No, es genial, es genial. Además que lo de Mazinger, vos fíjate lo que nos pasó a nosotros. Veíamos acá, no es como ahora, que la gente más joven lo sepa. Antes te pasaban un capítulo y olvídate. Andás a ver si algún otro año te lo repetían. No es ahora que lo No. podés ver en cualquier momento o antes, que tenías 3 repeticiones en el día y todo. No, olvídate, veías una Donde, vez y pasaba. donde repetían mucho lo que habíamos doblado fue en México. O sea, que mi voz se hizo muy popular aquí en México. Tal es así que a veces mi hijo, porque tengo un hijo mexicano y una hija norteamericana, y mi hijo a veces me dice, papá, ¿qué crees? Te oí esta mañana como el Conde Decapitado. O si no, la de Transformers. Transformers ahora está súper hot, o sea, está pero súper popular aquí en México. Entonces, me llaman a convenciones, me llaman a eventos, y ahí me vieras dándole consejos a los chicos y chicas de lo que tienen que hacer dentro de la Y profesión del sí. doblaje. Yo como actor aquí en México ya estoy retirado por mi edad, pero irónicamente sigo haciendo doblajes para Europa y Sudamérica
a través de mi estudio. No, increíble. A ver, lo de Mazinger acá fue muy. O sea, sí, fue rara la serie porque tenían como 4 doblajes, iban pasando de voces y era Sí, muy feo. Uno ya se había acostumbrado, pero era hablando todo así como, oye, chico, ¿cómo te va, Coy? Ven para acá. sí, sí, Y vos decís, la que los parió, pero vos decís, bueno, era el doblaje de la época, uno era chico, y después lo que escuchás hoy en día, vos decís, la que los tiró, qué feo que suena, pero bueno. Y a nosotros nos pasó con unos chicos, no sé, esto habrá sido principio del 2000, una cosa así, daban en lo que es cerca del cementerio de Recoleta, había un cine chiquito, se ve que abandonado, y había uno que había conseguido, porque supuestamente lo que dijeron, medio raro, lo que era el antiguo Canal 7, ATC y demás, y la televisión pública, había tirado los originales de la serie porque se pasaba en Canal 7, en ATC en ese momento. Bueno, los conseguí, los pasó. Bueno, fuimos a la segunda, porque la primera la enganchamos tarde. Eran 92 capítulos, te pasaban de a 20. Bueno, llegamos. Ya en esa época había asientos cómodos y todo. Acá eran los asientos viejos de madera, me sí, rompían la sí. espalda. Bueno, fuimos, estábamos ahí en un subsuelo, re contentos, todo. Dice, bueno, vamos a pasar, son 8 horas, 20 capítulos sin interrupción. Ya nos quedamos, digo, ¿cómo? 8 horas sin interrupción, eran las 12 de la noche a todo esto, ¿no? Pues, es más, en un momento decís, bueno, me pierdo. Bueno, empezamos. ¡Wow! Así ta, 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 ta. Empezaba todo el capítulo y el ending. Va, empezaba de vuelta. Ta, ta, ta. ¡Wow! ¿Qué sé yo? Al cuarto capítulo. Bueno, qué lindo. ¿Qué sé yo? Porque era el opening y el ending. Claro. Bueno, terminaba el ending que no terminaba más. La puta madre. Esto, che, otra vez van a pasar. Bueno, después, ta, ta, ta. Dale, loco, cortalo, pasa el capítulo directamente. A mí me encanta, yo cuando consigo una serie me encanta que no lo tenga cortado, me encanta el opening, que tenga todo. Pero en Sí, ese sí. momento llegamos a un estado, pues decís, por favor que termine esto, digamos, yo ya conté 20 capítulos, no, conté 18, faltan 2. Cuando iba en un tercero, che, pero ¿cuántos capítulos van? Ya lo querías terminar porque era hoy en día que la gente se come toda una temporada completa, no, en tu casa, cómodo, perfecto. Te lo apagaste, vas a tomar algo, vas al baño. Ahí no podías nada, no te lo paraban. Fue una locura. O sea, nos pegamos, después no quisimos ir más. El otro chico fue a uno más y después no fue porque era una locura. Después lo conseguimos, todo. Genial. Pero lo que movía para la gente de nuestra generación, esa serie después con algunas cosas nuevas que se fueron saliendo, obviamente, que se va reflotando. Y Claro. Transformer, a partir de las películas, tomó un auge y de hecho no lo puedo encontrar por ningún lado a Edgar Ward, que no lo encontramos por ningún lado el muchacho para Él entrevistarlo. vive en Cancún. Es muy, pero muy amigo mío. Y No, somos los únicos dos ya que quedaron vivos que hicieron Transformers. La mayoría de los demás compañeros se fueron. sí. De Megatron, sí, lo busqué y sabía. Hay un montón de actores que pasaron por ahí. Sí, Pero es algo. A ver. Fue en la misma época de los Gobot. Y una sí, calidad muy diferente. Gobot, creo que de Hanna-Barbera, a los Transformers. Y fue algo. Un salto en el dibujo de lo que representó tan claro. grande. Eran estilos diferentes de dibujo. Sí, No nos olvidemos esto nunca, por ejemplo. Te doy una idea. Eh, el caso de Massinger sí. es un estilo de cómics
que tiene un nombre y le sigue al estilo de Astro Boy. O sea, el estilo japonés se basaba en estilo de dibujo de acuerdo al éxito que tenía uno. Entonces, la historia nueva tenía que conservar algunos matices, algunos elementos que fueron los que funcionaron con el anterior. En el caso de Transformers, fue un estilo nuevo de dibujo, completamente, no solamente el dibujo, sino el concepto de la historia. Ujú. O sea, eso fue el éxito de esas, ¿cómo te puedo decir? De esos cómics de aquella época. Y por eso, irónicamente, siguen siendo exitosos. Hay un factor muy en común entre todos esos. Se destruían, se daban con todo, pero no corría sangre. Es Dragon Ball. Tú ves Caballeros del Zodíaco y corre la sangre a lo cabrón. Esos son épocas diferentes, en donde irónicamente los conceptos de respeto, de control de la humanidad o lo que sea, se daba de otras formas. Interesante, ¿verdad? No, 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 es así. El estilo japonés, en ese sentido, no es, a ver, no digo cuidado, es un estilo muy diferente, como dijiste, al occidental. Claro, Tienen otro lógico. pensamiento, de hecho, la gran mayoría de los dibujos, salvo que sea muy infantil, tienen contenidos Muy eróticos que acá lo sacan. Porque en Dragon Ball creo que acá lo sacaron para Latinoamérica, que había una parte que Bulma aparece media desnuda en un momento, ¿no? ¡Tac! Lo sacaron. Y en Japón es algo que ya están acostumbrados, o sea, ya es la idiosincrasia de ellos y ser además, así. la mayoría de los personajes femeninos japoneses en los cómics tienen muchos boobies. Olvídate, sí, no puede haber de otra manera, ¿Por sino, qué? sí. ¿Por qué? Porque en la vida real la mujer típica japonesa no es así. Mm. Sí, no, totalmente. Además que en ciertas acciones, cómo lo marcan, cómo Hey, lo remarcan, cómo se mueve todo, sí, más allá del dibujo en general, exacto, pero es como, lo de Transformers, lo que decís vos, o sea, cambió, veníamos era la época de He-Man, era la época de Mazinger, acá todavía estaba, de los Super Amigos, exacto. de G.I. Joe, que estuvo más o menos en esa época. Bueno, después vinieron los Thundercats y todo. Pero era algo tan diferente. Y más allá que sí, había guerras, había todo. Me acuerdo años después, en los 90, hubo un juego que se llamaba Carmageddon, que fue después censurado y todo. Y la primera versión ganabas puntos y como energía y todo, atropellando a civiles y demás. Y después lo cambiaron y creo que en vez de poner la sangre que sea roja, que era como verde y eran como zombies, bueno, lo cambiaron un poco porque era muy impactante en ese momento. Yo creo que tengo el original todavía. Ahora, son cosas que van saliendo y después sobre la marcha dicen, no, esto no puede ser. Bueno, con Transformers es algo que no. Además que era un concepto distinto. Cuando salió la película, todos hacían fuerza para que Edgar doblara a Optimus Prime. Yo justo en el momento que se estrenó estaba recién trasplantado. Y me acuerdo que vino el extraccionista y dijo, hola, yo soy Optimus Prime, ya tenía un vozarrón. Y decía, este me está cargando, yo no la puedo ir a ver ni nada. Me vine a hablar justo del estreno de Transformer. Y después cuando lo vi, dije, menos mal que no puso la voz él, porque es algo
tan diferente, es actualizado y es como más crudo las películas a lo más blanco que era la serie animada. Y creo que fue una de las cosas también por las que tuvo éxito, porque había acción, había robots que se transformaban, que era algo increíble, pues sí, estaba el Ultron, había un montón, pero ninguno que se transformasen. Y era tan... Y después, bueno, más adelante lo agarraron los japoneses, ya hicieron otra cosa, bueno, distinto. Pero había dinosaurios que se transformaban, había de todo, cada uno con su personalidad. Los malos eran increíbles, pero increíbles hasta en las, por lo menos en el, no sé en el americano, en el latino, la voz de Megatron, la de Starscream, la Sí, de Soundwave, o sea, de Soundwave, o sea, eran todos voces que te iban perfecto con el personaje y eran espectaculares. Entonces vos me decís, claro, lo doblaron ahí y la verdad que eran genios. exacto. No nos olvidemos que los dibujos originales no están doblados, a excepción de las series japonesas, en donde los norteamericanos también doblan. Pero la mayoría de los dibujos que se hacen en Estados Unidos están basados en la actuación del actor. Y de ahí nace el dibujo, muy diferente a lo que nosotros pensamos. Yo creo que Bien, solamente el que lo vivió lo puede entender, porque hoy lo podés ver genial, pero esa transición es... a ver, yo siempre digo que nosotros, mi generación, es la que estuvo en el medio entre una y la otra y un montón de transiciones. Vos, si bien sos de antes, pero pudiste vivir esa transición de dentro precisamente por estar en todo en el gremio. Y es genial porque vivís lo de antes, lo de ese momento, lo vivís de la misma manera y todo lo que vino después. exacto, porque mira, yo pasé de los sistemas de audio, del sistema convencional he pasado al digital. Y en digital hago mucha edición en audio y lo manejo muy bien, o sea, no me asusta. Conocí los dos, pero yo siempre doy este ejemplo. Si quieres manejar bien un auto con transmisión automática, maneja bien un auto con transmisión, Mm. con cambio estándar. El día que manejas bien un auto así, te mueres de la risa cuando manejas un auto automático. Es casi lo mismo. Uno enseña al otro. En lo que es la electrónica, es todo así. Hay un muchacho amigo, en realidad es el marido de mi concuñada. Y él aprendió todo lo que es electricidad. Hoy es, no ingeniero de sonido, pero se maneja con todo el sonido en teatros y demás. Claro, o sea, hoy lo manejan todo desde una tablet. Y se hacen cada lío a veces. Y él dice, yo prefiero el aparato porque lo vas manejando de otra manera y todo, pero se adaptó a lo que es hoy en día. Pero si pasa algo con la tablet, con lo que fuera, listo, agarra y lo maneja de taquito. Entonces, Claro, si vos no sabés las bases, exacto. si pasa algo, no te quedas en blanco, como no sabés qué hacer, tenés que estar improvisando. Entonces, de Claro. todo tenés que saber. Por, por eso todavía se sigue dando, aunque sea historia en lo que es ingeniería, informática, porque tenés que saber las bases de cómo fue todo, si no, no sabes hacer las cosas. Mira, es algo muy sencillo. Un buen piloto de avión sabe manejar bien un avión común de hélice. Porque los aviones supermodernos de hoy en día tocas el botón y despega y aterriza automáticamente.
cosa que con un avión común no puedes hacer. Vos decís que si voy yo que no veo y me pongo a manejar un avión, lo hago de taquito también. Pues en un jet de pasajeros de los nuevos, claro, sí, sí. Imagínate el pánico de la gente cuando ven pasar al tipo con el No, bastón. Hola, ¿qué sí, tal? Soy hay el... un pegamento, por ejemplo, no hacerle conocer al pasajero común de que el avión está despegando automáticamente, al igual que aterrizar automáticamente. No lo pueden hacer porque más de un individuo se va a poner eufórico. ¿Te das cuenta? No, no, a ver si... Pero Claro, no hay nadie es, que lo maneje, no hay nadie. ¿Cómo puede ser? Sí, sí, sí. es que es así, Van a es terminar así. como... ¿Y dónde está el piloto después? Algo parecido, algo parecido. Entonces, vivimos en un mundo actualmente tecnificado, sí, pero si tú conoces las reglas básicas de cómo se inició esa tecnología, te cae el 20 luego, luego. Caerte el 20 en México quiere decir te das cuenta luego, luego. Hmm. Interesante, ¿verdad? Totalmente. Ya lo dije, acá venimos aprendiendo y mucho, mucho. Yo esto lo voy a guardar porque es para escucharlo varias veces. Es fascinante. El que no salga de esta entrevista con ganas de hacer y aprender todo esto, porque no tiene interés de nada. A ver, vamos a ir con otra cosa. Has hecho doblaje de dibujo, pero quiero saber las diferencias y cómo te has movido. Dibujo, live action, pero también documental hiciste. Sí, yo fui la voz oficial de únicamente People and Arts, Discovery Channel. Mm, Eso pasó cuando allá por cerca de los 80 hubo una huelga muy grande de productores y directores en Hollywood. Entonces se paró la industria del doblaje en general. Entonces yo me dije, chin, ¿y ahora qué hago? Yo estaba con mi hija y mi hija me dice, papá, ¿por qué no nos vamos a otro lado y ejerces tu otra profesión? Mi otra profesión que la aprendí en la Argentina fue fotografía profesional. Entonces yo tenía amigos en Hawái y que me voy a vivir a Hawái y me pongo a trabajar en fotografía aérea. Nada que ver con el doblaje, pero me sirvió de mucho para hacer presentaciones en inglés. Y viví 3 años en Honolulu y conocí las 8 islas de Hawái. Cuando regreso de Hawái, me regreso a Estados Unidos, ya estaba empezando a ponerse fuerte la historia del doblaje. Entonces, con mis conexiones de a través de voces, un representante de una agencia de Nueva York me dice, oye Ani, mira, están necesitando gente en la parte de producción y locución en la CNN y que me voy voladazo a Atlanta, Georgia. Vivo 2 años en Atlanta, Georgia, hasta que la CNN la vende.
En ese periodo, me dicen que había un canal nuevo que se estaba estableciendo en el área de Miami. Me comunico con esta gente y me dicen, señora Aníbal, mire, tenemos que hacer el doblaje de una presentación de un nuevo canal de televisión del Discovery Channel, pero son animalitos. Bueno, yo llego a Miami, me pagan todo, ya llego con el script. Cuando veo el script eran 3 comerciales de 1 minuto y 3 comerciales de 30 segundos. Y era hacer las voces de un hipopótamo, una jirafa, un león y creo que era una foca, algo así. Y se supone que tenía una semana para hacer todo eso. Me he hecho todos esos comerciales en un día. La gente del Discovery no podía creerlo. Pero mira las cosas cómo se mueven. Estaba un día, porque me habían llamado el segundo día para hacer una serie de correcciones, y estoy en una sala en donde veo un script y que tengo esa pinche manía de que cuando veo un script lo empiezo a narrar, lo empiezo a hablar. Y había una productora, me oye y me dice, don Aníbal, ¿me lo puede decir de nuevo? Claro. Y ahí fue como quedé como voz oficial de People and Arts en el Discovery Channel. Y así fue como quedaron los 6 comerciales, los primeros comerciales de Animal Planet, en donde la jirafa se pone a hablar con un león y la foca se pone a hablar con otro personaje. Mira cómo se mueve el mundo. Qué increíble. No, me fascina porque, a ver, está en la página en Wiki, doblaje Wiki y demás. Digo, uy, la página, porque sigo investigando, pues no me quedo con eso, y veo tu página que está en inglés, en lo que es en Wix. Claro, y ahí entro, que hay un montón de cosas que no te digo, ¡wow! No te puedo creer. Increíble, claro, todo mucho más en el tema del documental y demás. Exacto. Pero increíble. Porque pasa lo siguiente. Cuando haces bien doblaje, actuando, se sigue la fórmula norteamericana. Para hacer doblaje, para hacer narrativas, para hacer documentales, siempre piden que el locutor sepa actuación. Por eso en inglés se lo llama voice actor, actor de la voz, y eso es lo que son. Entonces, el doblaje me abrió muchas puertas en el mundo del marketing. O sea, el que no haga doblaje, no se me cierran las puertas porque puedo hacer narrativas, puedo hacer documentales, puedo hacer comerciales, puedo hacer presentaciones de espectáculos. O sea, es un mundo muy amplio. Si hay gente o actores que se encajonan pura y exclusivamente en hacer doblaje, bueno, eso es cosa de ellos. A ver, tenés un mundo muy amplio en todo. Y lo Claro. bueno, porque es lo que se dice siempre. La edad no es simplemente acumular años. No. Entonces, vos
por el tema de la edad, has estado en los comienzos, pero no es que te Exacto. quedaste en el no, no, lo has aprovechado todos los comienzos y es como dice, el que pega primero pega dos veces y lo has podido aprovechar al máximo todo eso. Sí, por eso siempre digo, la vida es para vivirla. Punto. El mes que viene cumplo 7-3. Cuando hice por primera vez Citripio, yo tenía 30 años. Y ya venía haciendo un chorro de cosas. Sí, sí, sí. A donde vayas, te tienes que adaptar y tienes que aprender qué es lo que es popular en ese lugar, en ese momento. Y ponerte a imitar, a hacer voces y olvidarte de los complejos. Hacerlo y punto. Nada más. Bueno, precisamente, que un poco lo venís diciendo, ¿no? Pero en este trabajo, en el de doblaje en general, ¿no? En todos los géneros, ¿qué Eh, cuota de niño hay que tener? Y cómo vos decís, bueno, tenés que sacarte, el actor ya de por sí hace el trabajo y tiene que, esa timidez la sí. tiene que sacar, porque si no, no podés actuar ya de por sí. Pero acá que no es solamente, no es que te estás exponiendo ante el público con tu cuerpo y todo, que para mí a veces es más difícil porque solamente, o sea, estar con tu voz, tenés que expresar mucho más que a veces si te están Sí. viendo. Entonces, en todo esto, la cuota de niño, ¿cómo influye? Te tienes que llevar muy, pero muy bien con ese niño interior. Y a veces eso implica problemas de pareja, implica cómo te relacionas con la gente. O sea, tienes que ser muy individual. Y la persona que esté en tu vida tiene que comprender qué es lo que estás haciendo y por qué lo haces. ¿Te das cuenta? Parece fácil, pero no es. Pero si te llevas bien con ese niño que llevas adentro, ya tienes un 90% del territorio ganado, la verdad. Yo hasta ahora una de las cosas que le vengo comentando en estas entrevistas a los actores de doblaje, actores en general, actores, ¿no? Es Sí. que hay que estar muy cuerdo porque cuando vos te estás desdoblando en varios personajes, Uh-huh. haciéndolos y todo, tenés que tener una cierta cordura porque ha pasado antiguamente en la historia gente que ha interpretado a Superman, que se lo ha Sí, creído y ya mucho en Estados Unidos, se han muerto o han sí, querido salir volando y todo. Entonces, claro. tenés que tener una cordura muy grande de hacer, hoy en Bueno, día mucho más con toda la vorágine que hay con las series y todo, que estás continuamente modificando uno, el otro, el otro. Tenés que estar muy bien de la cabeza, del cuerpo y todo para, precisamente, para no eso lo estallar. aprendes mucho en la actuación. La actuación te enseña mucho cómo controlarte a ti mismo, cómo llevarte bien contigo mismo. Eso es muy importante. La actuación antes era completamente diferente. El asimilar un personaje implicaba una gran responsabilidad. Hoy también, pero también implica una gran responsabilidad el llevarte bien contigo mismo y ser cuerdo ante situaciones que parecen no ser de cordura. Es manejar, como decir, diferentes personajes. Yo le he escuchado en varias entrevistas a otros actores que, por ejemplo, ahora no me acuerdo el nombre, que hizo como 25 años en los dibujos animados al Guasón, que es venezolano. Sí, yo lo conozco. Bueno,
En una entrevista corta que le hicieron en un evento ahí en México, dice, aunque parezca raro, me hizo mejor persona haber hecho al Guasón por todo lo que maneja y el Ujú. darme cuenta de eso me hizo ser mejor persona. ¿A vos te ha pasado con los personajes? Sí, sí, totalmente. Porque he logrado superar cosas muy importantes para conmigo mismo y al mismo tiempo tener mucha confianza conmigo mismo. Y una de ellas es como decir, ¿saben qué? Me vale madres lo que piensen de mí, porque yo me llevo muy, pero muy bien conmigo mismo. Ese es el problema que tiene el individuo común. Vives dependiendo de lo que piensan los demás. ¿Ok? Cuando estás mucho tiempo en esto, eh, te das cuenta que hay personajes que implican una seriedad, que implican un trabajo muy arduo para que sea creíble. Mm. Por lo tanto, llegas a un punto que dices, ¿sabes qué? Prefiero seguir con este personaje y los demás chinguen todos a su madre. O sea, lo más importante es que yo me llevo bien conmigo mismo. Al estar yo bien, están todos bien conmigo. Yo lo veo así. Es que es así, muchas veces Eh, yo lo comento a gente cercana, ¿no? Que quiere ayudar y todo, digo, mirá, primero tenés que estar bien vos, porque si vos no estás bien o a vos te pasa algo, porque muchas veces, no, si tengo que hacerlo, porque si no, no pueden hacer esto. Digo, mirá, si vos no te cuidás y vos no estás bien, o sea, no lo vas a poder hacer y va a ser peor. Entonces, baja un poco, tenés que estar bien vos para poder ayudar al otro en lo que sea. Entonces, si uno no está bien consigo mismo, y Exacto. digamos que es muy difícil que los demás se lleven bien con uno. Es muy difícil. Sí. A ver, Una de las cosas más importantes, en el caso mío, por ejemplo, es aprender a manejar la soledad. El saber estar solo, llevarte bien contigo mismo. Hay mucha gente que no sabe estar sola, mm, pero te ayuda mucho para desarrollar personajes que implican que la gente cree, que la gente crea en ese personaje que estás haciendo. Lo lograste contigo mismo. ¿Por qué? Porque el estar solo, en gran parte hablas con ese pequeño amigo tuyo, que también se desdobla en un adulto en el cual te dice, ¿sabes qué, Aníbal? No te rindas, sigue adelante, vamos. Y después hablas con ese amiguito y le preguntas, ¿qué te parece? Sí, yo creo que sí. Sí, vamos juntos. Sí, ¿por qué no? Entonces, tú dices, sí, se puede. ¿Por qué? Porque todo está en ti y en nadie más. hay un trabajo que se hace mucho en metafísica, que te digo, parece muy sencillo y ahí conozco gente que lo ha cortado y no se ha querido enfrentar al niño a sí mismo, pero como niño, para, a ver, en definitiva, pedís ayuda para solucionar un problema, te están ayudando y lo cortás, bueno, por algo no te querés enfrentar. Y Claro, es lo que vos estás diciendo, o sea, tenés que permanentemente poder hablar, aunque uno, o sea, no es estar loco, o sea, porque uno piensa, no, ¿cómo voy a hablar conmigo mismo? Bueno, es así, es muchas veces, si tenés problemas para leer,
ponerte enfrente al espejo y Claro, leer en voz alta. O sea, hay muchas técnicas, no es porque las sepa, sino porque uno las va escuchando, va viendo de la gente, lo que da resultado y todo, ¿no? Lo que es la experiencia. Pero el poder hablar con uno mismo e ir resolviendo problemas y hablar con ese niño interior, que muchas veces en la niñez es cuando pasa todo, es exacto. lo fundamental. Yo, por ejemplo, a veces cuando me preguntan, yo escribo mucho y vivo escribiendo pensamientos. Y, por ejemplo, hay una gran verdad. Yo hago realidad los sueños que tenía de pequeño. Ujú. Básicamente, esa es mi vida. Eso, ojalá que todo el mundo lo pueda hacer. Exacto, Porque es exacto. maravilloso el poder llevar a la realidad. Uno dice, ¿qué Sí, querés ser cuando chico? No, quiero hacer tal cosa. Y después queda en el olvido. exacto. Pero el mantenerlo y poder hacerlo, Sí, sí, creo que sí. es lo más gratificante que puede haber en la vida. Yo me acuerdo cuando estaba ya en la secundaria, un día estábamos en la clase de geografía. Yo en geografía tenía 10 siempre. Me conocía el mundo como la palma de la mano. Y un día el profesor me dice, Brown, ¿qué le va a gustar a usted cuando sea grande? Conocer todo este mapa. Y me decía, ¿pero sabe lo que es eso? Y algo, sí, sé lo que es eso, pero lo voy a hacer. Y ahí lo sigo haciendo. Y con mi profesión, no con diferentes profesiones. Claro, no es que te fuiste de mochilero por el mundo a conocer. No, no, no. Con lo que No, haces. me fui con una beca al Film Board of Canada para estudiar documentales. La beca era por 4 años, pero no pude quedarme más tiempo por el clima, era muy extremoso. El segundo año me enfermé durísimo en Montreal y me tuve que venir a vivir a México. Pero sí, conocí bastante, me di el gusto de conocer. Llegué 2 días antes de que terminara el festival de Woodstock. Imagínate de qué época estamos hablando. Sí, 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 sí. Dios mío. Dios ¿No? mío. Las ventanas que se pueden abrir con todo esto. Es increíble. A ver, vamos con otra cosa. Una de las tareas que me parece que es más complicada aún que la de estar doblando, porque hay que hacerlo muy bien, es la traducción de las Sí, series. Ahora, antes que me hables de esto, yo quiero marcar algo, ¿no? Más allá de los dibujos clásicos, qué sé yo, Hércules, Popeye, de sí, series también como Spider-Man, Rambo, El Increíble Hulk, G.I. Joe, Little Pony, para que la gente vea, ¿no? Transformers, obviamente, El Mago de Oz. Pero yo quiero marcar una que has hecho traducción y adaptación, que es una serie muy chiquita. Pero hasta el día de hoy, así como fue a Martín Soto, que le agradecimos de pie por ponerle voz a Sledgehammer, que acá en ajá, Argentina la rompió y dice que fue un caso raro porque no tuvo éxito casi en ningún lugar. Y en Argentina hasta el día de hoy le hicimos hacer el Confía en mí, sé exactamente lo que hago porque es genial. Y hay una serie que fue muy rara, que a mí me impactó también. Yo era muy chico, no la volví a ver por ningún lado, que fue Max Headroom. Uy, Max Max Headroom. Headroom fue una serie rarísima.
Pero fue Sí, la presentación con todos los televisores, que parecía, acá hay un la músico que es conductor doblamos petinato, que es muy en parecido, es genial. y era, yo no me olvido nunca porque más que nada no era traducirla, era adaptarla. Claro. Y era en la época en que yo tenía mi máquina de escribir, era la típica IBM de bolita. Imagínate. Y fue una serie muy complicada de traducir porque eran muchísimos loops por la cantidad de diálogo con efectos que llevaba. Promedio era entre 500 a 700 loops. Cuando una serie de ese tiempo se calcula más o menos unos 300 loops. Imagínate. Sí, me acuerdo. Max Headroom. No, 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 pero pues yo, hasta el día de hoy, Una yo, serie muy inteligente, no, muy rara, muy, muy, inteligente. no, 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 una cosa, pero muy revolucionaria para una serie que se podría dar hoy en día también, tenía otra tecnología, o sea, hoy puede caer viejo en la tecnología, pero una cosa tan impactante tenía esa serie, Porque era, era diferente, sí, sí, era sí, diferente, era algo que revolucionó toda la industria, incluso cuando se dio en inglés, porque nosotros la traducíamos a la semana de estrenarse. ajá, O sea, íbamos casi paralelos a cómo se pasaba en los Estados Unidos. Y en los Estados Unidos revolucionó la industria de la ciencia ficción, porque era algo completamente diferente, pero muy diferente. Y era mucha, pero mucha actuación. No había muchos efectos especiales, pero sí mucha actuación. Esa transposición de pasar del tiempo presente y moverse a través, no, era una cosa pero revolucionaria totalmente. Sí, me acuerdo mucho de esa serie. no, no, así que te agradezco porque gracias, fue uno de los factores que pudo llegar al latino esa serie. Y encima, como decís, Eh, que no sabía se iba en paralelo, porque no era una época, acá por lo menos en Argentina, no sé, en demás lugares de Latinoamérica, todo llegaba 4, 5, 6 años después en el tiempo, a lo mejor un poco menos. Hoy en día no, ya va más en paralelo, pero llegaba siempre todo. Cuando veías algo y ya los actores empezaban jóvenes, ya eran abuelos más o menos. Llegaba no, todo tarde. cuando la doblamos, ya a las 2 semanas ya las estaban pasando aquí en México. Imagínate. Iba casi paralelo a, a la proyección que había en inglés en los Estados Unidos. Muy interesante. Y una serie que revolucionó también nuestros bolsillos porque nos pagaban muy bien. Bueno, hoy en día que se comenta, bah, que todos comentan que el doblaje no paga bien y todo, y demás No, que se hace por amor y todo, para no. escuchar que se pagaba bien, por lo menos en una época, pa- No, en Estados Unidos nos pagaban muy, pero muy bien. En México, no. Ah, ah, no, no, no. entonces ahora se Acá, entiende que varios hayan ido a Los Ángeles a doblar, que haya habido no, ahí pero allá un... te pagan muy, pero muy bien. Entonces, pero yo conozco mucha gente en Los Ángeles. Yo voy a Los Ángeles y tengo la puerta abierta, pero tienes que ser actor. De lo contrario, no entras. Punto. Está Y tienes perfecto. que saber Sí. inglés. Y sí. No, es que es como debe ser. Así A ver, es. la excelencia está en eso, porque acá estamos, a ver, no lo digo en el doblaje, lo digo en otras cosas, ¿no?
un poco, el que sabe un poco de todo, ¿no? El que toca el oído de acá, de allá, bueno, me las arreglo. Pero realmente, para hacer, en todos los ámbitos, ¿no? Pero para hacer algo de calidad, salvo que empeces, como muchos han empezado de chicos, porque los padres estaban en el doblaje y demás, bueno, te vas formando, porque no podés tener una carrera de locución y todo cuando sos, no sé, tener 5 años, 10 años. Pero después, si querés seguir estando, todos han estudiado actuación, locución, porque es lo que te define para seguir estando, que te sigan Sí, convocando y realmente que las cosas salgan bien. exacto. Em, Interesante, ¿verdad? sí, 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 sí. Sí, A ver, vos te habías retirado del doblaje y después es como que tuviste un par de vueltas. O sea, seguías exacto. con los documentales y todo, pero ¿cómo fue estas convocatorias o cómo aceptaste No, volver? yo hice muchas narrativas cuando estuve en el Discovery Channel. Ya después yo seguí conectándome con la gente y seguí viajando. Los estudios, si no me llamaban, no me preocupaba, porque yo hacía comerciales, hacía presentaciones, era la voz oficial de uno de los canales del Discovery Channel, entonces no me preocupaba mucho. Y hasta el día de la fecha sigo incursionando en el mundo de la locución, las presentaciones, las narrativas y comerciales con diferentes tipos de personajes en español y en inglés. O sea, está en uno si se cierran las puertas. Las puertas que parecían cerrarse por un lado, yo empecé a abrirlas por otro lado. O sea, siempre digo esto, está todo en uno. Sí, 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 sí. Dios mío. Eh, a ver, hay, bueno, un poco lo que te comentaba antes de las cuestiones de los redoblajes y demás. Hoy en día, hace la entrevista anterior, estuvimos hablando con un muchacho, Ricardo Bautista, 40 años, que hizo el redoblaje de una serie mítica como fue Robotech. Entonces Ajá. hablábamos, hasta él dice que, bueno, no sé por qué, o sea, sabe por qué se hace, porque el audio después va quedando viejo y demás, lo que sea. A mí me gusta el doblaje original, más si quedó bien. El Robotech era un doblaje, la serie era rara, tenían voces raras, con un eco raro, pero era una serie que a mí me gustaban las voces y las nostalgias, bueno, de más. Pero vos que estás metido en todo el ámbito de lo que es no solamente el doblaje, todo, en todas las facetas, el tema del redoblaje. O sea, ¿qué sentido tiene? Mira, eh, los primeros doblajes, ¿por qué en su mayoría quedan impactados en la gente? Porque los primeros doblajes siempre se hicieron con actores, pero actores que cuando no hacían doblaje eran actores de cine, actuaban en teatro o actuaban en televisión. Hoy eso no está pasando. Hay muchos colegas que se dedican a hacer doblaje y no hacen nada más. Quédate ahí, que ya volvemos con Talentos de Voz.